Muy buenos días a toda la comunidad CEMENOR, a los docentes, estudiantes, directivos y padres de familia que se puedan encontrar con nosotros acompañándonos en este momento. El día de hoy el área de Ciencias Naturales quiere hacer su participación en la Semana de la Prevención. Por eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella es Diana Quintero, psicóloga especialista en gerencia del talento humano y viene a contarnos unas cositas acerca de lo que está pasando en la actualidad con respecto a la pandemia. De pronto a lo que está sucediendo en las familias, con los chicos, con los padres y las experiencias que están experimentando en estos días de pandemia. Diana, muy buenos días. Muy buenos días, Paola. Muchas gracias por invitarme a este espacio y muy buenos días para todos los que nos están acompañando. Bueno, entonces nosotros queremos saber desde su experiencia qué es lo que están experimentando los padres de familia, los chicos, hoy en día en la pandemia, en esos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Claro que sí, Paola. Ahorita todos, absolutamente todos, tanto padres como niños y todas las personas, independientemente de con quien vivan en su casa, están experimentando muchas situaciones asociadas a una nueva realidad, ¿cierto? A algo para lo que no estábamos preparados y es un momento de cambio o una situación fortuita que se nos presentó con el tema de la pandemia. Entonces pueden digamos que empezar a experimentarse unos síntomas que empiezan a preocupar a las personas que conviven dentro del núcleo familiar. Entonces podemos empezar a sentirnos más estresados, angustiados, preocupados. ¿Por qué? Porque estamos adaptándonos a una nueva realidad. ¿Y cuál es esta nueva realidad? Que todos los espacios que compartíamos, ¿cierto? O que teníamos a nivel social, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel educativo, se trasladaron a la casa. ¿Cierto? Porque tenemos que estar todo el tiempo en casa, porque son, digamos que, las exigencias que nos hace ahora esta nueva situación o esta nueva realidad, como lo estamos llamando. Entonces, cuando trasladamos todos nuestros espacios a un solo lugar, en este caso la casa, tenemos que empezar a entender que hay que cambiar esas rutinas y esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque ya no estamos trasladándonos de un lugar a otro, ya no tenemos relación con nuestros pares de alguna manera, porque todo se nos trasladó a la virtualidad. Entonces empezamos a sentir de pronto unos síntomas que angustian más que todo a los papitos cuando tienen a los niños en la casa todo el tiempo, porque pueden empezar a verlos más rebeldes, ¿cierto? Estresados, de pronto ansiosos, pueden comer más, pueden estar todo el tiempo haciendo preguntas de cuándo vamos a volver, de queremos hacer otras cosas y los papás a veces nos quedamos sin qué responderles, ¿cierto? Quiero decirles a todos los papás, incluso a los niños y a los maestros, que esto hace parte de la respuesta natural que todos estamos teniendo en este momento, sentirnos más estresados, sentirnos angustiados, estresarnos, pero eso hace parte de la respuesta natural y de un proceso normal de adaptación que estamos viviendo los seres humanos frente a un cambio tan drástico que se nos dio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando ya estas situaciones van y trascienden unos límites, entonces es donde tenemos que empezar a poner más cuidado y a preocuparnos de alguna manera para saber qué está pasando con nuestros hijos y con nosotros mismos. Pero en términos generales, esas primeras emociones o síntomas de disgusto, de estrés, de rabia, de malestar, porque estamos trasladando todos nuestros espacios personales, sociales y educativos a nuestra casa, son normales. Entonces, son normales estas respuestas que los niños puedan estar presentando, incluso las de los papás, que a veces son un poco más impacientes con sus hijos al momento de estar haciendo cualquier actividad, porque entonces tenemos que compartir también los espacios del hogar para poder desarrollar las actividades, tanto de los niños como de los papás o de las personas que conviven juntas. Entonces, en un primer momento es muy importante que tengamos claro que es normal sentirse frustrado, sentirse estresado, angustiado o ansioso frente a esta nueva situación que estamos enfrentando. Bueno, Diana, entonces, ¿qué le podemos contar a nuestros estudiantes que nos están viendo hasta ahora? ¿Qué podemos de pronto detectar cuando ya no es normal? Algo que nosotros sintamos que ya no es común, que lo que usted nos decía ahora que es normal sentir, se salga como un poco de las manos y digamos, no, necesitamos de pronto ayuda o que ya no parte de la normalidad, sino de la anormalidad. Sí, es muy importante como empezar a hacer una revisión en casa,
de todo este tipo de situaciones o de comportamientos que se puedan presentar, ¿cierto? Cuando la emoción, digamos que supera la normalidad, está haciendo referencia a situaciones que no podemos controlar, como tú lo estabas mencionando. En este caso, cuando los niños se ponen demasiado irascibles, ¿cierto? Cuando están muy enojados o por cualquier cosa detonan con enojo, con agresividad, ¿cierto? Respondiéndole mal a sus papás, teniendo claro, ¿cierto?, que hay un momento de estrés donde ellos están un poquito más vulnerables y pueden comportarse de cierta manera con una respuesta no esperada, un poco grosera, ¿cierto?, un poco altanera, pero que estaría dentro del rango de la normalidad. Pero cuando esto se convierte en una cotidianidad, entonces ya no le podemos decir nada al niño porque está supremamente grosero, responde siempre con malas palabras o no quiere hacer las tareas y asumir sus responsabilidades. Eso ya tendría que empezar a evaluarse y a revisar con qué frecuencia, de qué manera se está presentando, teniendo en cuenta cómo era el niño, cómo se venía comportando, ¿cierto? Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es cuando empiezan a comer demasiado, ¿cierto? Cuando cambian sus hábitos alimenticios. Entonces, si lo vemos todo el tiempo picando, buscando cositas en la cocina para comer, para mecatear, no se sacian fácilmente con los alimentos que se le dan en casa o quieren comer a deshoras, también es un signo de alarma que tenemos que revisar. Pero creo que hay un factor muy importante a tener en cuenta antes de pensar que estamos entrando en un proceso de anormalidad de todas estas situaciones o comportamientos, y es que nos debemos comunicar de manera permanente con nuestros hijos o con las personas con quienes convivimos, ¿cierto? Cómo nos estamos sintiendo, qué nos está generando estar todo el tiempo juntos y encerrados. Realmente tenemos espacios para cada uno hacer sus actividades, ¿cierto? Entonces, porque a veces no tenemos en cuenta el pensamiento del uno o del otro, en este caso, o de los niños o de los papás. Entonces yo creo que es muy importante y es una invitación fuerte al diálogo. Venga, sentémonos y conversemos, pero conversemos de manera adecuada. No esperemos que el niño o el papá estén irascibles en un momento donde cualquier situación detonó una respuesta agresiva de alguna manera para conversarlo, sino que previamente entendamos y sepamos por qué estamos viviendo. Yo creo que el tema de la anormalidad sí está muy ligado a esos comportamientos que se exacerban de alguna manera, pero no necesariamente tienen que estar presentes todo el tiempo. Para que esta invitación es para los papás y para los profes, digamos, de una manera muy especial. No nos angustiemos cuando veamos que nuestros niños están un poquito más ansiosos, más estresados. Yo creo que hacen parte del proceso de adaptación que están viviendo y que nuestra responsabilidad es sentarnos con ellos, entender ese momento de vida y darles herramientas, que creo que es lo más importante para que ellos sean capaces de afrontar la situación, que entiendan que esto va a pasar, ¿cierto? Que es un momento de vida circunstancial, que todos lo estamos enfrentando, pero que unidos y juntos vamos a ser capaces de sortear esta situación. Entonces yo creo que no nos fijemos tanto en qué es lo anormal, ¿cierto? Sino cómo nosotros nos adaptamos en conjunto para lograr sortear de la mejor manera esta situación que estamos viviendo. Eso sí, hay que tener en cuenta y estar pues como muy atentos a a ese lenguaje de los niños de alguna manera. Si nosotros siempre hemos tenido un niño muy tranquilo, o yo como niño, como estudiante, he sido muy tranquilo, pues yo estoy viendo que entonces me estoy alterando mucho más fácil. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que me está estresando? ¿Qué me está detonando? Debo hacer una pausa, debo conversar con mi papá, ¿cierto? Es también que cada uno empiece a identificar de cara a esas particularidades que tiene cada uno de los seres humanos para poder identificar si está pasando o no los límites de la normalidad. Eso es muy importante, Paola. Bueno, hay otra cuestión que se está dando también y de pronto hasta los mismos chicos también se sienten inquietos con respecto a ello y es el uso de todas las tecnologías, de los videojuegos, de estar pegado mucho en la pantallita del computador, del celular y de los mismos videojuegos. Entonces, con respecto a eso, ¿qué consejo, qué recomendaciones les podemos dar a los chicos para un buen uso de estas tecnologías, que son excelentes, que las tenemos a la mano, pero que hay que medir también porque su uso excesivo, pues conocemos desde la parte de biología y desde la parte del funcionamiento del cuerpo, del cerebro, de nuestros ojos, que también se cansan? Entonces, ¿qué podemos recomendarles a nuestros estudiantes al respecto?
Sí, Paola, ahorita pues es una realidad que la virtualidad es la herramienta que estamos utilizando todos en la mayoría de los espacios, porque es la forma en que interactuamos con las otras personas, en que estamos más cerca del otro, en que estamos llevando nuestro proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces digamos que la virtualidad es una herramienta necesaria en la actualidad, pero como tú bien lo dices, es muy importante darle un manejo adecuado, no solamente porque nos afecta físicamente el esfuerzo que debemos hacer, pues si todo el tiempo estamos conectados a una pantalla, sino también porque emocionalmente nos genera lo que se llama una mala higiene en nuestra salud mental. ¿Y es por qué? Porque trasladamos todos nuestros tiempos y espacios a estar en una pantalla y dejamos de interactuar con las personas que tenemos alrededor. Entonces, ¿qué es muy recomendable? Unos horarios, ¿cierto? Que los niños, ellos mismos, desde su responsabilidad, empiecen a tener unos horarios para la utilización, sobre todo en el tiempo libre, porque es claro que existen ya unos horarios establecidos para las clases donde ellos se tienen que conectar. Entonces, al momento de conectarse, están en esa interacción permanente a través de la pantalla y ya es un horario que tienen establecido. Entonces, digamos que a eso ya le podemos chulear. Ya tenemos chequeado que la parte y los horarios educativos están ya regulados, pero lo que tenemos que aprender a regular básicamente en compañía de los papás con los niños son esos espacios de ocio, ¿cierto? El juego, los videojuegos, incluso la realización de las tareas. Entonces, lo más indicado en estos casos es hacer unos horarios y que en esos horarios estén incluidos los tiempos en la virtualidad y los tiempos de interacción con la otra persona. Entonces, voy a jugar hoy una hora de videojuegos, pero voy a hacer también una hora de deporte. Voy a dedicar un tiempo a las tareas que tengo que hacer de manera virtual, pero también voy a hacer una hora de tareas, no sé, manuales con un libro, ¿cierto? Que no sea un libro online, sino que sea un libro que podamos visualizar, tener contacto con él para que tengamos una higiene en ese manejo de las tecnologías y pues porque ahora tenemos un acceso como todo el tiempo. No es restringirlo al 100%, pero sí es darle un manejo responsable. No solamente, como les decía en un principio, por la salud física, el agotamiento mental, el agotamiento visual, ¿cierto? Porque puede empezar a desarrollar incluso unos síntomas en los niños como dolores de cabeza, osteomuscular incluso, por el tema del cuello, de estar todo el tiempo en una misma posición, entonces también por el tema emocional, ¿cierto? Porque es que yo me desligo de todas las personas, no tengo contacto físico ni con mis padres, ni con las personas que conviven conmigo. Entonces es aprender a hacer unos horarios y unos cronogramas para el manejo de las tecnologías y de la virtualidad. Y eso lo podemos hacer de manera responsable como alumnos, como niños y también acompañada de nuestros padres. También esto es también una responsabilidad importante de los papás, a qué páginas pueden entrar los niños, qué restricciones tienen ellos en sus computadores, ¿cierto? Porque sabemos que el mundo de la virtualidad es un espectro demasiado amplio y a veces no tenemos el manejo y el conocimiento total de lo que nuestros hijos o los niños están haciendo en Internet. Entonces es estar muy pendientes y volvemos al tema inicial, el tema del acompañamiento, del diálogo, de la comunicación, hace parte fundamental de todo este proceso, tanto en entender qué estamos viviendo, qué estamos sintiendo, pero también cómo debemos manejar y cómo debemos controlar el uso de las tecnologías, que ahora es, digamos, una herramienta sumamente necesaria para poder realizar y desarrollar las actividades en el día a día. Claro, tiene algo muy cierto. En algunos grados yo también se los he explicado y hemos estado haciendo énfasis en el cuidado de la parte muscular que nos afecta mucho. Muchas veces tenemos dolores de cabeza y pensamos que es asociado a los ojitos y muchas veces esos dolores de cabeza es por tensión en el cuello, que nos hacen presión en los nervios ópticos y entonces hacen que generen dolores de cabeza. Eso es como uno de los principales o las principales dolencias que han estado teniendo o hemos estado teniendo la mayoría de personas que estamos tanto tiempo al lado de un computador. Dentro de la experiencia que de pronto usted ha tenido, ¿qué tips les podemos dar a los chicos para que de pronto si se presenta ansiedad, que sí puede ser normal, ¿cierto? Pero que en algún momento puede llegar a salirse de las manos, o cuando de pronto tengan más ansiedad de comer, o cuando ya de pronto están demasiado cansados en las pantallas? ¿Qué tips les podemos dar a ellos para hacer manejo de estas situaciones?
Sí, Paola, mira, aquí hay tips para todos, ¿cierto? Yo creo que es un tema donde todos nos podemos involucrar. Hay unos, por ejemplo, que son muy importantes en el horario de clase y que aplicarían mucho para esos horarios a veces tan largos que tenemos con los niños porque sabemos que salen de una clase, se tienen que conectar a otra. Entonces es sumamente importante implementar las pausas activas dentro de la jornada escolar, ¿cierto? Ya pues los docentes o la institución definirá qué tipo de pausas activas son recomendadas y pueden hacer de manera interactiva con los muchachos y esto les permite primero descansar, ¿cierto? Descansar, hacer una pausa, ¿cierto? Cambiar de actividad y que el cerebro se oxigene para retomar nuevamente como lo que venían haciendo. Entonces es sumamente recomendable que todos los días en el horario laboral los chicos, perdón, en el horario escolar, qué pena, los chicos hagan sus pausas activas, ¿cierto? Acompañados de sus docentes. En la casa, que es muy importante y que lo pueden empezar a hacer, es a desarrollar unos cronogramas de actividades. Entonces, tener una dinámica es muy importante, no levantarse de la cama y sentarse de una en el computador a empezar a recibir las clases, porque esto no les va a permitir tener como unas pausas y unos límites entre actividad y actividad, ¿cierto? Porque me despierto, casi que no he terminado de despertarme y me senté a estudiar y mientras estoy en la clase entonces voy desayunando, eso no les ayuda. Entonces, tienen que hacer o deberían hacer un horario donde tengan como la rutina que tenían cuando iban al colegio. Entonces yo me levanto, me ducho, me cambio, me dispongo para sentarme a recibir mi clase. Eso es súper importante y eso les va a ayudar mucho a manejar y a diferenciar un momento del otro, ¿cierto? Vamos a diferenciar el tiempo de descanso del tiempo de mis responsabilidades. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer ese cronograma. Segundo, participar de las actividades que se hacen en la casa en la medida de las posibilidades, porque también esto depende también de las actividades que hagan los papás o las personas con las que viven. ¿En qué podemos participar? En la hora del desayuno, en la hora del almuerzo, teniendo, digamos, unas responsabilidades, no sé, ayudando a los papás a tender la cama, organizar su cuarto, organizar la mesa, ¿cierto? Digamos que hacer a los chicos y que ellos mismos responsablemente se hagan partícipes. Eso les va a ayudar a que tengan su mente ocupada con unas responsabilidades y que están en momentos diferentes de actividades. Unos son escolares y otros son labores en la casa, pero todo no puede ser deberes y responsabilidad, ¿cierto? Entonces también hay que hacer o tener unos espacios para la recreación, el deporte, la diversión. Entonces también aquí depende de cómo sea esa dinámica de familia, la invitación es a que tengan espacios de familia, jueguen, hagan deporte, ¿cierto? Digamos que ahora también hay muchas posibilidades a través de la tecnología, entonces pongan un tutorial de ejercicio, de relajación, que nos enseñen a pintar, que nos enseñen a hacer mandalas y tener tiempos para poder realizarlo. Entonces, dentro de ese cronograma, empezar a establecer horarios y rutinas que nos permitan de manera más adecuada tener como mi día, ¿cierto? Mi día organizado. Y eso lo pueden hacer los chicos. Una sugerencia de pronto para los más pequeños, Paola, no sé si en este caso tengamos niños pequeños, podemos hacer algo que se llama la economía de fichas, ¿cierto? Y la economía de fichas es que a ellos de pronto se les dificulta un poquito tener unos horarios establecidos más claros, pero entonces con caras felices, ¿cierto? En un cronograma que hagan los papás, estarles como fortaleciendo todo el tiempo esos buenos comportamientos que tengan. Si estamos haciendo un cronograma de que te levantas, te vayas y desayunas, entonces hoy te ganaste una carita feliz, ¿cierto? Y con esa economía de fichas tú le estás diciendo a él que está haciendo las cosas bien y que por eso vamos a tener un reconocimiento. Entonces el reconocimiento en la tarde puede ser que nos sentemos a ver una película de las que a ellos les gustan. Entonces es empezar a mirar cómo es esa dinámica que tenemos en los hogares, ¿cierto? Hacer unos cronogramas o unos horarios de trabajo teniendo en cuenta todas las actividades necesarias del día, ¿cierto? Y de esta manera va a ser mucho más fácil manejar estos síntomas o estas emociones que se puedan presentar en los niños. Una recomendación para los papás y para los niños. A veces las responsabilidades o cuando tenemos que presentar una tarea o cuando vamos a presentar un examen, pues nos genera más ansiedad. Entonces, antes
de presentar este examen o esta tarea, ¿cierto? Respirar profundo, contar hasta 10, pensar en cosas positivas, en que soy bueno, en que estoy aprendiendo, y esto me va a ayudar a entrar mucho más tranquilo a responder por esa actividad o ese examen o esta tarea que tenía que hacer para el colegio. Listo. Me parece muy bien todos los tips. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy desde la experiencia que usted ha manejado con toda esta parte de la pandemia que nos ha tocado a todos y hemos aprendido como muchas cosas. Queremos agradecerle por su tiempo, por su espacio y por haber acompañado a la comunidad educativa del Semenor el día de hoy. Paola, muchas gracias a todos los que nos están viendo también, muchas gracias. Y por último, quiero dejarles algo. Lo más importante en este tiempo es que estemos unidos como familia, como colegio, ¿cierto? Todos hacemos parte de este proceso y todos estamos aprendiendo. Entonces, lo más importante es escuchemos a nuestros niños, escuchémonos nosotros mismos y entre todos vamos a poder hacerlo mucho mejor. Listo, que tenga muy buen día y feliz día para todos.